Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. Y para mí es un placer introducirle a nuestro predicador, un predicador de los nuestros allá en Gap Hill. This young man has surrendered to preach the gospel and is in the seminary studying at this time, as well as preaching in our churches and in other churches in our area. Este joven predicador se ha rendido a la predicación del Evangelio, está en el seminario estudiando y predica en nuestra iglesia y en otras iglesias en la zona. And so we're going to invite Brother John Kelly to come and bring the message that Así God que, por has favor, placed upon his heart. John Kelly, Pray for him. oren por él. Good morning. Buenos días. Good morning at Gap Hill as well. I've been told this A morning los hermanos en Gap Hill también, buenos días. that they will be joining us. Me dijeron que estarán conectados allá en Gap Hill. And this is my first time speaking with an interpreter. Y es mi primera vez que predicaré con un intérprete. And when I normally preach, I like to move around. I use my hands. I may walk around a little bit. Y mientras predico generalmente me muevo, uso mis manos, me muevo. You can do it, no problem. Okay. So Juan Carlos is going to keep up with me, and I pray that you'd have a blessing for being here. It is an absolute privilege of mine Es un privilegio absoluto para mí estar aquí. to preach the Word of God. Y especialmente en este oficio de predicar la palabra. It is absolutely nothing I've done. Y les quiero dejar saber que no es algo que yo haya provocado, But it's through the empowerment, the conviction of the Holy Spirit sent by God the Father. pero es la verdad, la convicción del Espíritu dada por Dios. So in our scripture this morning, we'll be in 2 Peter Así que nuestra escritura en esta mañana es en 2 de Pedro, chapter 1, verse 3 through 8. capítulo 1, versículo 3 al 8. And here we find Peter writing from prison, Y aquí encontramos a Pedro escribiendo desde la prisión, where he had nothing. donde no tenía absolutamente nada. But there is one thing that Peter had, Pero había algo que Pedro tenía, and he had Jesus. y era a Cristo. And this morning, we're going to focus on the needs of Christianity. Y en esta mañana nos hemos de enfocar en las necesidades del creyente. So as we read this scripture, Así que mientras leemos el pasaje, we should focus that Peter had Jesus. debemos recordar aquí, debemos estar enfocados de que Pedro tiene a Jesús. That all Peter needed was Jesus. Y que todo lo que él necesitaba era a Jesús. And it was during a time of persecution, Estaba en medio de un tiempo de mucha persecución, probably under the Roman Emperor Nero, quizás bajo el emperador Nerón romano. massacred Christians. Los cristianos estaban siendo masacrados. And Peter here is speaking to us Y Pedro that grace truly transforms the heart. Pedro estaba compartiendo o dejando saber que la gracia había cambiado su corazón. That the grace of God empowers us Y que la gracia de Dios nos capacita a nosotros to live a righteous life. para vivir vidas correctas. And it's this very indwelling of the Holy Spirit Y es un recibimiento del Espíritu, es algo que provoca el Espíritu. that Peter is encouraging us Y Pedro nos está animando a nosotros to hold on to the true faith. que agarremos, que sostengamos la fe verdadera. To hold on to what we need as Christians. Así que sostener la fe es lo que el creyente necesita To chain ourselves to Jesus Christ. para tornarnos hacia Cristo. And to fight the falseness of the world. Y también para pelear la batalla contra el mundo. So if you will stand in honor of God's word, Si por favor se pudieran poner de pie en honor a la palabra de Cristo. 2 Peter chapter 1, verse 3 through 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, through the knowledge of him who called us to his own excellence and glory. mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
I'm going to finish reading and then I'll let you read that word. By which he has granted to us his precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desires. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Versos 4 al 8 dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegaseis a ser participantes de la corrupción que hay en el mundo, participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Verso 5, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Let us pray. Oremos. Father, we thank you. Padre, te agradecemos. Father, we praise you. Padre, te adoramos. That Father God, you are eternal God. Padre Dios, tú eres un Dios eterno. That you are the creator and sustainer of all life. Que tú eres el creador y el sustentador de nuestras vidas. There is none before you and there will be none after you. No hay nada antes ni después de ti. Father, we praise you for your greatness. Padre, te honramos por tu grandeza. And we ask as we have opened up your word, Y te pedimos que en la medida que exponemos tu palabra, that you would convict hearts, que tú traigas los corazones convictos that the Holy Spirit would change lives, y que el Espíritu Santo transforme vidas and people would form a connection with Jesus y Christ. que la gente se conecte con Jesús. A relationship, En relaciones, a saving relationship. en una relación de salvación. And Father, we thank you and praise you. Y Padre, te agradecemos y te adoramos. It's in Jesus' name we pray. En el nombre de Amen. Jesús oramos. Amén. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. There's three things here this morning Hay tres cosas que quiero mostrarles aquí. that I'd like to focus on that we need. Pero quiero que nos enfoquemos en lo que necesitamos. The first and foremost La primera y la mayor de todas is that we need Jesus. es que necesitamos a Jesús. There in verse 3 it says, by his divine power. El verso 3 dice que por su divino poder. And this is God himself. Y este es Dios mismo. There's one thing I want you to understand. Y quiero que entienda esto. That God sought you. That God searched for you. Que Dios te está buscando. The Holy Spirit convicted your heart. Que el Espíritu Santo trae convicción a tu corazón. It is nothing that you did. No es nada que tú puedas hacer. That Jesus Christ paved the way for salvation. Porque miren, Jesucristo fue el que pagó el precio de la salvación. This divine nature Su divina naturaleza, su divino poder is simply God's accomplishment. es nada más y nada menos que el cumplimiento de Dios. It is God's establishment of salvation. Es el establecimiento de Dios de la salvación. It is God willing to give his son Es Dios deseando entregar su propio Hijo to bleed and to die on a rugged cross. para que viniera y muriera en una cruz cruenta. We, the world, Nosotros, Need- el mundo, necesitamos need Jesus. a ese Jesús. We need to live by his character. Necesitamos vivir por su carácter. God is willing, God is able to save. Dios quiere y Dios también está dispuesto a salvar. And that gives us access to God's glory and his excellence. Y eso nos provee acceso a la gloria y la excelencia divina. In 1 Thessalonians chapter 2, En 1 verse 12, Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, it says, we exhort each one of you dice, les exhortamos a cada uno de ustedes and encouraged you
y les animamos and charged you y les encargamos to walk in a manner que camine de tal manera worthy of God, que sean dignos de Dios, who calls you into his own kingdom and glory. quien les llamó a su propia gloria y reino. It is God Es Dios that calls you. que les llamó. It is God that saves you Fue Dios que les salvó by the power of the blood. por el poder de su sangre. We need Jesus in a way like never before. Nosotros necesitamos a Jesús quizás más que antes. 2 Thessalonians chapter 2 verse 12. También segunda los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12. Verse 14. Perdón, verso 14 del capítulo 2 de segunda los Tesalonicenses. To this he called you through our gospel, Y fue para esto que él os llamó, so that you may obtain the glory of our Lord Jesus para que Christ. alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. It is all God at work. Fíjense que es todo Dios, es el trabajo de Dios. Don't think you can be good enough. No piense que usted puede ser suficientemente bueno. Turn to God. Venga a Dios. God called us. Fue Dios que nos llamó. It is humbling to know Es humillante saber that there is nothing I could have done to earn salvation. que no hay nada que yo pude hacer ni usted para nuestra salvación. There's nothing I could have done. Nada, Not enough I could have gave. nada, Nothing I could say ni siquiera nada que puedo decir to earn para my ganar passage into heaven. el pasaje al cielo. It is by the God of all grace. Es por el 2 Timothy. Dios de toda gracia, 2 Timoteo, 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 Timoteo capítulo 1, verso 9. It says, who saved us and called us Dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado to a holy calling, con un llamamiento santo, not because of our works, no según nuestras obras, but because of his own purpose and grace, sino según su propósito Which en he- gracia, which he gave us in Christ que nos Jesus fue dada en Cristo Jesús, before the ages began. desde antes de los tiempos. Of all the religions in the world, Cualquier religión en el mundo, any faith in all cualquier the world, fe que haya en el mundo, there are none other, no hay nada, ninguna de ellas, not a one, ninguna, where God came to man. donde que tenga a Dios o en la que Dios descanse. God came to man in the form of Jesus Christ. Dios vino al hombre y fue en Jesucristo. Thank God that he established that ladder. Agradezcámosle a Dios que Él estableció esa conexión. Thank God that he built the bridge. Agradezcámosle a Dios que Él construyó ese puente. And it was by his accomplishment and his works Y fue por su cumplimiento y por su palabra. that we can go to heaven. Y es por Él que podemos ir al cielo. We all need Jesus. Nosotros necesitamos a Jesús. I don't care how old you are, No importa cuán viejo how seas, young you may be, ni cuán joven seas, if you are American or Dominican, si eres dominicano o americano, if you are a man or a woman, si eres hombre o mujer, God shows no partiality. Dios no muestra parcialidad. All need Jesus. Todos necesitamos a Jesús. All need Todos Jesus. necesitamos a Jesús. I want to make a connection here Quiero hacer una conexión aquí to Philippians 4:19. a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Philippians 4:19. Filipenses 4, 19. And my God Y mi Dios will supply every need of yours suplirá todas vuestras necesidades according to his riches and glory conforme a sus riquezas en glorias, In Christ gloria, Jesus. en Cristo Jesús. We need Jesus. Nosotros necesitamos a Jesús. God makes a promise there in Philippians 4:19 Dios está haciendo una promesa allí en Filipenses 4, 19, that he will supply your need que Él suplirá vuestras necesidades according to his riches, acorde con sus riquezas, and his riches y is sus in Jesus riquezas Christ. son en Cristo. We need
Jesus. Nosotros necesitamos a And Jesús. God makes a promise Y that Dios ha hecho una promesa He will meet that need que Él ha de suplir by tal no other necesidad. way No importa lo que suceda, than in Jesus Christ. pero es en Jesucristo. We need food. Necesitamos comida, ¿verdad? We need water, Agua, shelter. necesitamos protección o casa, We need love. necesitamos amor. But this promise here Pero esta promesa acá, that we need Jesus, de que nosotros necesitamos a Jesús, I believe God wills that whosoever, y creo que Dios la está ofreciendo a todo el que quiera. and He promises according to His riches and glory, Y Él ha prometido, acuerdo a sus riquezas en gloria, that He will meet that need with His Son, Jesus Christ. que Él ha de llenar esa necesidad a través de su Hijo Jesucristo. God's will is perfect, it's righteous. Usted sabe que la voluntad de Dios es perfecta y es justa. And I believe that's His will is for the whole world, everyone, whosoever, be saved. Y su voluntad es que cualquiera en el mundo entero, cualquiera que quiera, puede ser salvo. We've been discussing the past couple nights with Pastor Boyce Yo estuve discutiendo hace unas cuantas noches con el pastor Boyce that God is long suffering. que Dios es paciente. I don't believe that God has sent Christ to rapture the church yet. Yo no creo que Dios envió a Jesucristo a raptar su iglesia todavía. Because God loves us so much, Porque la razón es porque Dios nos ama tanto He's willing to give us one more opportunity. que Él está deseoso de ofrecerte una oportunidad. Thank God for His long suffering. Agradezcamos a Dios por su paciencia. Because we all have family, we all have friends Porque todos nosotros tenemos amigos that are lost. que están perdidos. And if the rapture occurred today, Y si el rapto sucediera ahora, the need of Jesus was that met with them. la necesidad de Cristo ya cesó en Él. No fue llena. There shows an urgency there Hay una urgencia, ¿no? that everyone needs Jesus. Y es que todos necesitamos a Cristo. This promise Esta promesa will be fulfilled through the Holy Spirit. ha de ser llenada por el Espíritu Santo. God promises to give life and to give it more abundantly. Dios nos prometió vida y vida abundante. And at that very point of salvation, Y en el mismo momento de la salvación, the promises of God become a reality. las promesas de Dios se convierten en The realidad. promise of Him leaving the Holy Spirit, La promesa de Él viviendo por su Espíritu, the great comforter, the great, comforter, el gran consolador. God is convicting hearts. Dios convence los corazones. Maybe right here today Y quizás está convenciendo a alguien aquí that you need Jesus. de que tú necesitas a Jesús. When we have nothing else, Cuando no tengamos nada más, when we are destitute on our own, cuando estemos destituidos incluso de nosotros mismos, when we have no one to turn to, cuando no tengamos a nadie donde ir, financially we may be broke, y quizás estemos financieramente quebrados, emotionally we may be drained. y que estemos secos emocionalmente, At that point, en ese punto, grab a hold of Jesus. ahí está Jesús listo para ser obtenido. Life more abundantly cannot be had without Christ. Vida abundante no puede ser verdad en la vida de nadie sin Cristo. Apart from Jesus, we have no hope. Aparte de Él no hay ninguna esperanza posible. We are men most miserable. Seremos los más miserables sin Cristo. Without Jesus, what we preach is in vain. Y sin Cristo cualquier predicación será una basura. We need Jesus. Necesitamos a Jesús. I don't care how long you've been saved. No me interesa cuántos años hace que tú fuiste salvo. You need Jesus. Necesitas a Jesús también. I don't care how long you've been in church. Ni me interesa cuánto tiempo hace que estás en la iglesia. I don't care if your dad is a preacher. Ni me interesa si tu papá es un predicador. You need Jesus. Necesitas a Jesús. You need Christ. Necesitas a Cristo. The first of all needs, the greatest of all needs, La primera y la más grande de todas las necesidades humanas is that we need Jesus. es que necesitamos a Jesús. We need Jesus. Necesitas a Jesús. Second thing,
La that we segunda need. cosa que necesitamos, And this is more of an accomplishment. This is more of a lifestyle. esto es más un cumplimiento, más que un cumplimiento, es un estilo de vida. But we need to live godly lives. Pero nosotros necesitamos vivir vidas piadosas, santas. Verse 5 through 7 here in 2 Peter El versículo 5 al 7 de Segunda de Pedro, donde leímos, gives us a list of qualities. nos da una lista de cualidades. If we're partaking, Si nosotros somos participantes, if we're in union with, si estamos en unión con, we should have these qualities. nosotros podemos tener estas cualidades. It would be fair to look at our lives Será distinguido mirar a nuestras vidas, and if we don't see these qualities, y si no tenemos estas cualidades, we should question our salvation. deberíamos cuestionar nuestra salvación. We should be ready to answer. Debemos estar listos para responder. We should be ready to give a report. Debemos estar listos para dar un reporte. Why we're not virtuous. ¿Por qué estas virtudes? Why we don't desire knowledge. ¿Por qué no deseamos conocimiento? Why we can't express self-control. ¿Por qué no puedo expresar control, autocontrol? Or be steadfast in our faith. O estar firme en mi fe. Or live lives that are godly. O vivir una vida piadosa. ¿Por qué no? These aren't legalistic mandates. These aren't required by law. Estas cosas son requeridas por la ley. These naturally occur Esto ocurre naturalmente when grace gets a hold of you. cuando la gracia te sobreviene. Because I believe Porque creo that grace changes a man. que la gracia cambia al hombre. When you are reborn, Cuando tú you become a new creature. cuando tú naces de nuevo, vienes a ser una criatura nueva. The old has died, Lo viejo ha muerto and you have been raised in the likeness of Christ. y tú eres levantado en la luz de Cristo. For this very reason, Por esta razón, in verse 5, this very reason is salvation. el verso 5 es una razón de la salvación. It is Christ saving you from your sins and the punishment of your sins. Es Cristo salvándote de la culpa y del castigo por el pecado. Another way to say this Otra manera de decir esto is because you have been saved, es porque tú has sido salvo, you will share these qualities. entonces usted mostrará estas características. They sound a lot like fruit of the Spirit from Galatians Suena 5. muchísimo como el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. There's that Holy Spirit that God promised. Es el Espíritu Santo de la promesa. That Holy Spirit consuming our lives El Espíritu Santo consumiendo nuestras vidas to live a new life para vivir vidas transformadas that is grounded in divine power. que están repletas del poder divino. Again, you cannot do it apart from Jesus Christ. De nuevo, imposible hacer esto sin Cristo. This promise of the Holy Spirit is needed. Esta promesa del Espíritu es una necesidad. God knew that we would need help living Dios these qualities. sabía que nosotros necesitábamos ayuda para vivir la vida cristiana. God knew that we would need comfort Dios sabía que necesitábamos consuelo and conviction y convicción and power y poder to live a godly life. para vivir vidas piadosas. Because see, when we step out these doors, Porque si nos paráramos en esa puerta, we enter the world. estamos en el mundo, We enter a battle. estamos en una batalla. I believe we're at fight. We're at war every day. Yo creo que estamos en batalla, peleando cada momento. But church, I want to tell you something. Pero iglesia, quiero decirte algo, That the devil does not win. que el diablo nunca ganará. There is no part of this word Oh, no hay parte en este mundo, where Jesus loses. perdonen la palabra, donde Cristo haya perdido una There's batalla. nothing written in here No hay nada que se pueda leer aquí where Satan prevails. donde Satanás prevalezca. That God has accomplished the work. Porque Dios ha traído a cumplimiento su palabra It has been written. y ha sido leído. It is finalized. Está ahí escrito. And we need Jesus. Y nosotros, tú y yo, necesitamos a Jesús. And we need to live godly lives. Pero necesitamos también vivir vidas piadosas.
I'm sure you have heard it before, Yo estoy seguro que usted ha oído estas cosas antes. but the only Bible people may read is you and I. Pero la Biblia que la gente va a leer eres tú y yo. Our attitude, our qualities Nuestras cualidades, nuestra actitud lead people to Jesus. puede traer, acercar a la gente a Cristo. And that leads into the third thing. Y eso nos lleva a la tercera cosa. We need to be fruitful. Necesitamos ser fructíferos. Verse 8, Verso it 8. says, "For if these qualities are yours Porque dice, y si estas virtudes están en vosotros and are increasing, y crecen o abundan, they keep you from being ineffective les evitan ser poco eficaces o ineficaces or unfruitful." o infructífero. Unfruitful. Infructífero. The key to a fruitful ministry, a fruitful life, La llave, la clave para una vida fructífera o un ministerio fructífero is properly growing es crecer apropiadamente in the likeness of Christ. a la luz de Cristo. These qualities here Estas cualidades que nos presenta este texto show Christ. muestran a Cristo. These qualities here Estas cualidades aquí are how to live a life like Christ. nos muestran cómo vivir una vida como la de Cristo. More and more like Christ. Más y más como Cristo. We should abound ourselves. We should devote ourselves. Nosotros podríamos ser devotos. We should bathe ourselves in God's Word. Nosotros podemos sumergirnos nosotros mismos en la palabra de Dios. We can't be fruitful without these qualities. Pero no hay manera de ser fructíferos sin estas cualidades. We can't have these qualities if we don't have Jesus. Tampoco podríamos tener estas cualidades o estas virtudes sin Cristo, imposible. John chapter 15, Mire Juan capítulo 15 conmigo, verse 2. verso 2. It says, "Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit." Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que lleve más fruto. What is fruit? ¿Qué es fruto? See, many Christians, many proclaimed Christians, Muchos cristianos y muchos que se dicen ser cristianos, they want to stand in the corner like a fake tree, I'm sorry. like a false tree. Lo que parece es un árbol falso. And they want fruit to be hung on them. Y quieren que quieren tener fruto guindando en ellos. They want to share off of everyone else's fruit. Ellos quisieran compartir su fruto con los otros, But they're not willing to be pruned, pero to be trimmed, like a gardener. pero no están dispuestos a ser podados. They're not willing to be shaped Ellos no están dispuestos a ser modelados and molded to be more and more like Christ. y moldeados para ser más y más como Cristo. We should physically see fruit come out of your life. Nosotros físicamente podemos ver los frutos saliendo de nosotros. This fruit could be salvation. Y este fruto puede ser para salvación. Does your family know Jesus Christ? ¿Tu familia conoce a Jesús? Do the people you work with know Jesus Christ? ¿La gente con quien trabaja conoce a Jesús? And if not, why not? Y si no, ¿por qué no? See, God has given this commission to go out into the world. Porque claramente Dios nos ha dado esta comisión de ir al mundo afuera. Your world may be school, Maybe. school, education. Quizás tu mundo es la escuela. It may be an occupation. Quizás es una ocupación. God has called you to witness to those people. Y el llamado de Dios a tu vida es a testificarle a esos. Are we actively leading people to the Lord? ¿Estamos tú y yo activamente trayendo gente a Cristo? Charity, love. Caridad, amor. Are we good people? ¿Eres tú o somos personas afables, buenas? Some of the most sour people in the world, Algunas de las gentes más rudest people, más amargas en el mundo
call themselves Christians? se llaman a sí mismos cristianos. Do we carry the joy, the peace, the comfort? Do we? Mostramos nosotros el gozo, la paz. Do we love our neighbor as ourselves? Amamos tú y yo nuestros vecinos como nos amamos a nosotros mismos. Do we carry that love of Christ to everyone we come in contact with? Llevamos este amor de Dios a todos aquellos con quienes tenemos algún tipo de contacto. Are we actively discipling those in our church? Estamos nosotros activamente discipulando a otros en nuestra iglesia y comunidad. Are we sharpening one another? Nos estamos afilando el uno al otro. Are we growing with one another? Estamos creciendo el uno con el otro. I believe that the gospel teaches Yo creo que el evangelio nos muestra that there's proof to salvation. que hay pruebas de la salvación. It's not anything you've done to earn it, No es nada que tú has de ganar, but the life-changing experience of Jesus Christ pero la experiencia de vidas transformadas a través de Jesucristo produces fruit. produce sus frutos. We can look at our lives Nosotros podemos mirarnos and we can ask the question, where is my fruit? y podemos preguntarnos si llevamos fruto. Are we devoted to the spread of the gospel? ¿Estamos devotos a compartir el evangelio con otros? Are we devoted with sharing Jesus Christ? ¿Estamos en devoción para compartir al Señor con otros? We should have fruit. Nosotros debemos llevar fruto. Titus chapter 3, Tito capítulo 3, verse 14. verso 14. It says, "And let our people learn to devote themselves to good works, so as to help cases of urgent need and not be unfruitful." Dice que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes, para que no estén infructuosos. I want to focus on that word urgent. Yo quiero enfocarme en esa palabra urgencia. Pastor Boyce, the past couple of nights, has said one thing. El pastor Boyce en las noches anteriores ha dicho una cosa: The time is at hand. el tiempo está a la puerta. Let us devote ourselves Por favor, hagámonos devotos, because there is an urgency, porque hay una urgencia, there is a conviction hay una convicción to do all we can de hacer todo cuanto podamos to lead people to the Lord. para traer gente a Cristo. Because the number one thing we need Porque lo número uno que necesita cada individuo is Jesus es a Christ. Jesús. No matter what we think we have, No importa lo que pensamos que tenemos what we think we need, o lo que pensamos que necesitamos, there's a decision that must be made in your heart hay una decisión que ha de ser hecha en tu corazón, that I need Jesus, que necesito a Cristo, that I need the King of Kings, que necesito al Rey de Reyes, the Lord of el Lords, Señor de Señores, the Prince of Peace, el Príncipe de Paz, that I need Jesus Christ. que necesito a Jesús. Thank you so much for the opportunity, Gracias por el privilegio y la oportunidad, because I need Jesus Christ porque yo necesito a Cristo every day. cada segundo. And my prayer for New Jerusalem Y mi oración por esta iglesia is that you're ready to devote yourself to es que Jesus ustedes Christ. estén dispuestos y listos para presentarse en devoción a Jesucristo. I can promise you Les prometo that the number one thing you need, que la primera cosa que tú necesitas, no matter what you're going through, no importa dónde estés, you need Jesus Christ. es a Cristo que necesitas. You need Jesus Es Christ. a Cristo que necesitas. Pastor. Señor, te honramos y te agradecemos por tu palabra, porque te necesitamos, Señor. Confesamos nuestra necesidad de ti. Gracias, Señor, también porque sin duda hay unas virtudes y unas características
que son propias de aquellos que te tenemos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y el fruto que podemos dar, Señor, es exactamente porque te tenemos a ti. Porque separado de ti, nada, absolutamente nada podemos hacer. Trae convicción a los aquí presentes, Señor, y si hay alguno o alguna en esta mañana que no te tenía, o que no sabía si te tenía, y tu Espíritu ha hablado a su mente y a su corazón, ven a su vida, ven a su mente, a su corazón, Señor. Te necesitamos, Jesús. Nueva Jerusalén te necesita, yo te necesito, tu iglesia te necesita, la gente te necesita. Señor, y por encima de todo esto también queremos pedirte, ven pronto, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bien,